La definición de obesidad como enfermedad incluye el exceso de masa grasa corporal con una distribución perjudicial de un tejido adiposo hormonalmente activo e inflamado que lleva a complicaciones multisistémicas que alteran la calidad y la expectativa de vida. La prevalencia de obesidad en el mundo crece en proporciones epidémicas, pasando del 10% de la población en 1920 a un 60% en la actualidad, debido al sedentarismo y la dieta obesogénica sobre nuestra predisposición genética. En diferentes países se comprueba la relación con curva en U entre el índice de masa corporal y la mortalidad global. El alto índice de masa corporal, con sus limitaciones, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares por 2 y el riesgo de mortalidad global por 1,5 a 2. En forma recíproca, el descenso de peso de al menos un 7% reduce la mortalidad, la progresión a diabetes mellitus y parámetros cardiometabólicos como la hemoglobina glicosilada, el colesterol LDL y la presión arterial. El hipotálamo regula la homeostasis con la participación de varios núcleos y áreas. El núcleo arcuato es el integrador del balance energético. Contiene poblaciones de neuronas que producen neuropéptido I, agouti-related protein, que son las señales más orexígenas, y otras neuronas que producen cocaine and amphetamine regulated transcript y propiamelanocortina, que son las más anorexígenas. El arcuato tiene eferencias hacia los clásicos centros de la saciedad o núcleo ventromedial y centro del apetito o área lateral del hipotálamo. Se integran aferencias endócrinas orexígenas como corticoides endógenos, grelina del antro gástrico, opioides endógenos, endocannabinoides, GABA y glutamato. Y aferencias anorexígenas como la insulina, la leptina de los adipocitos, las aferencias vagales, la colecitoquinina, el péptido II, el glucagón, el polipéptido amiloide insular o amilina y las incretinas intestinales GLP-1 y GIP, más neurotransmisores como la serotonina, dopamina y noradrenalina. Las eferencias de los núcleos hipotalámicos actúan sobre la ingesta y el gasto de energía, como la orexina y la hormona concentradora de melanina, que llevan a ganar peso por vía de la acetilcolina, mientras que la corticotrofina, la tirotrofina y el factor neurotrófico derivado del cerebro llevan a la pérdida de peso a través de noradrenalina, adrenalina y hormonas tiroideas T4 y T3. Los algoritmos del manejo de la obesidad se basan en el índice de masa corporal, con sus limitaciones ya conocidas, recomendando cambios de estilo de vida con índices de masa corporal mayores o iguales a 30 o mayor o igual a 25 con dos factores de riesgo cardiometabólicos, fármacos con índice de masa corporal mayor o igual a 35 o mayor o igual a 27 con dos factores, y cirugía bariátrica con índice de masa corporal mayor o igual a 40 o mayor o igual a 35 con dos factores. Se agrega a las decisiones el control glucémico en pacientes con obesidad y diabetes mellitus. El tratamiento médico evidencia su beneficio en trabajos como el Look Ahead, que logró una reducción de peso de más del 8% con cambio de estilo de vida en un año, y también en el trabajo DPP en prediabetes, que logra una prevención del paso a diabetes del 58% con una reducción del peso del 7%. En metaanálisis se observa que la dieta más ejercicio es la combinación más efectiva en el cambio de estilo de vida. El mismo trabajo Look Ahead demuestra que en 8 años se logra una reducción del 5% del peso en la mitad de la muestra y del 10% en un cuarto de los participantes. Comparativamente, observemos que el cambio de estilo de vida aventaja a muchos fármacos en el logro del descenso del 5 y 10% al año, y que solo la cirugía bariátrica indicada correctamente supera el tratamiento médico con un descenso del 10% en el 90% de los pacientes. Los metaanálisis de cirugía bariátrica muestran que las técnicas mal absortivas superan a las restrictivas, y así la IDE-RUX logra una remisión en una subpoblación de diabetes mellitus tipo 2 de corta evolución. Vemos que las cirugías bariátricas mal absortivas logran perder más de un 25% del peso en 60% de los casos. A lo largo del tiempo se han usado tratamientos de la obesidad, algunos de los cuales se contraponen a la ética médica. Los
Los mecanismos de las drogas para el descenso de peso son: 1. Supresión de la ingesta en el sistema nervioso central. 2. Disminución de la absorción de nutrientes. Y 3. Aumento del gasto energético u oxidación de nutrientes. Para aclarar un punto, la metformina demuestra que, más que un descenso de peso, logra menos ganancia de peso comparada con otros tratamientos para la diabetes mellitus tipo 2. Esto se puso en evidencia en el trabajo más grande de diabetes tipo 2, el UCAPDS del Reino Unido, con un seguimiento a más de 10 años. Mecanismo: disminución de absorción de nutrientes. El orlistat inhibe la lipasa intestinal y pancreática. En el trabajo XENDOS, en pacientes con obesidad y prediabetes, con 120 miligramos 3 veces por día, logra en 4 años una reducción del 5% en la mitad y 10% en un cuarto de los pacientes, con mejorías metabólicas. El efecto adverso predominante es la esteatorrea en 40%. Logra prevención de diabetes mellitus tipo 2 en 37% de los casos. Beneficios similares en obesos con diabetes mellitus tipo 2 y también insulinizados, incluso con estímulo del sistema de incretinas. Mecanismo: supresión de la ingesta en el sistema nervioso central. La sibutramina inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. Estos mediadores producen aumentos de la presión arterial. Pero a pesar de esto, en el trabajo SCOUT se incluyó a pacientes con factores de riesgo cardiovascular y eventos cardiovasculares, logrando descensos de peso moderados con aparición de eventos cardiovasculares en forma preocupante, con un hazard ratio de 16% más. Debido a esto, la EMEA y la FDA la retiran del mercado. El rimonabant es antagonista del receptor de endocannabinoides CB1. En los trabajos RIO, en obesidad con distintos factores de riesgo, se observó su efecto antagónico sobre las hormonas del placer. A pesar de interesantes resultados en reducción de peso y elementos del síndrome metabólico, aparecieron efectos adversos psiquiátricos, como la depresión e intentos de suicidio. Por esto, la EMEA y la FDA la retiran del mercado en 2008. El lorcaserin es un agonista selectivo de los receptores de serotonina 2C, más específico para intentar evitar efectos cardiovasculares. Los estudios Bloom mostraron pérdida de peso del 5% en casi la mitad de la muestra, sin evidencia de valvulopatía importante. Como otras drogas, el beneficio se pierde al suspender el tratamiento. Se han observado resultados similares en poblaciones mayores y con diabetes mellitus tipo 2. Es un medicamento no disponible en la Argentina. Fentermina y topiramato. La primera actúa por vía de la serotonina, noradrenalina y dopamina, y la segunda por glutamato y GABA. La fentermina se usó en la década de 1960 como anorexígeno. Y el topiramato, un anticonvulsivante que provocaba además pérdida de peso. Combinados y a bajas dosis, reducen de peso, pero con adversos de depresión y ansiedad. En Argentina solo se comercializa topiramato como monodroga. Existen alertas de la FDA para el lorcaserin por neoplasias y para fentermina topiramato por teratogenia, aprobadas para Estados Unidos en 2012 bajo vigilancia. Naltrexona y bupropión, como antagonista opioide más un inhibidor de la recaptación de dopamina usado en la cesación tabáquica. Demuestran efectos interesantes, pero están en observación. Aprobado por ANMAT en 2018. Por la vía hormonal aparecen pramlintide, metreleptin y análogos de GLP-1. Pramlintide y metreleptin son análogos de amilina más un análogo de leptina por vía subcutánea. Se suspende su desarrollo por costos. El exenatide, análogo de GLP-1 por vía subcutánea, se ha usado con
y sin diabetes mellitus tipo 2. Al enlentecer el vaciamiento gástrico se produce pérdida de peso, pero su efecto adverso limitante es la náusea. El liraglutide, otro análogo de GLP-1, reduce 5% del peso en 70% de los pacientes. El adverso nuevamente es la náusea. Finalmente, en el estudio SCALE, en no diabéticos, logra una notoria reducción del 5% de peso en 63% y del 10% de peso en 33% del total en un año. Es un medicamento aprobado como Victoza en diabetes mellitus tipo 2 y como Saxenda en obesidad. Las dosis son entre 0.6 y 3 miligramos por día subcutáneo. Tirzepatide, nuevo agonista dual de GIP y GLP-1, subcutáneo semanal, aprobado para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 como Mounjaro y en espera de aprobación para obesidad por reducción de peso de 20% en 56% de los sujetos durante más de un año. Los nuevos blancos en investigación son numerosos. Mecanismo: aumento del gasto energético y oxidación de nutrientes. Dentro de lo prometedor, destacan los agonistas específicos del receptor de hormonas tiroideas para generar termogénesis en la grasa parda. Los cambios fisiológicos de la cirugía bariátrica incluyen el estímulo del sistema de incretinas con mejoría de la glucemia, y los análogos de incretina mejoran la glucemia y reducen el peso en forma progresiva. Como vemos, después de todo, quedan unos pocos fármacos seguros para el tratamiento adyuvante de la obesidad. Debemos destacar también que los fármacos han logrado reducir el paso de prediabetes a diabetes mellitus tipo 2, como el liraglutide, la pioglitazona y la metformina. Actualmente la FDA exige a todos los laboratorios que la droga debe reducir un 5% del peso en el 35% de la muestra con beneficio cardiovascular, y la EMEA tiene restricciones similares. Las conclusiones son que hay beneficios concretos del descenso de peso, hay un momento adecuado para el uso de los fármacos, hay una efectividad relativa en la reducción de peso, hay múltiples vías y mecanismos involucrados, hay falta de seguridad en el tiempo para evitar los efectos adversos, y el manejo debe ser personalizado, responsable, multidisciplinario y continuo.